televidentes, qué gusto saludarlos a esta hora. Estamos listos y preparados para llevarle una emisión más de nuestro programa Al Grano a través de las pantallas de GOTV. Como siempre, les saluda Kimberly Molina y como en otras ocasiones también traemos invitados especiales para hablar sobre diferentes temas a nivel nacional, así mismo de interés no particular. Es importante dar realce a algunos temas que se están llevando a cabo, sobre todo en este mes. Como sabemos, el mes de junio es el mes del orgullo. Ante eso también tenemos un invitado muy especial para hablar sobre este tema y sobre todo un libro muy importante que ellos estuvieron trabajando. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Dani Barrientos. Él es coeditor del libro Archivo Honduras Queer. Creo que lo pronuncio bien, por ahí me dijeron que es queer, así que bueno, sin más preámbulo, Dani, muchísimas gracias sobre todo por estar hoy con nosotros. Buenas tardes, audiencia, buenas tardes, Honduras. ¿Cómo están? Un placer saludarles y estar desde acá. Bien. Dani, como lo mencionaba, usted es coeditor de este libro Archivo Honduras Queer. Si nos habla un poquito más de qué se trata este libro, ya para entrar en tema y que la audiencia también vaya conociendo sobre el mismo. Bueno, este libro es un libro que se ha realizado con el patrocinio de la Cooperación Española y el Centro Cultural de España en Tegucigalpa, y es un libro que hemos realizado en conjunto con la comunidad queer. Quiero dejar en claro, ahorita que estamos comenzando, qué significa queer. Queer es todo lo que no es heterosexual. Es decir, todas las personas que se denominan bisexuales, homosexuales, transexuales, travestis, gays, lesbianas, asexuales. Entonces el libro es una recapitulación sería contar la historia desde el punto de vista de la comunidad queer hondureña. Entonces tenemos un trabajo que va de imágenes que han salido de los álbumes que nosotros hemos recopilado. Y también tenemos imágenes que han salido de las hemerotecas, como la Hemeroteca Nacional de Honduras y la Hemeroteca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde hemos hecho algunas incursiones para rescatar información. También hay una pequeña sección que hace alusión a los nombres de las personas que han formado parte de la comunidad y que han muerto. El libro está dedicado a la memoria de la comunidad trans hondureña, que es una de las comunidades que tiene la menor expectativa de vida en Honduras, roza ahí por los 35 años. También tenemos un glosario pequeño que recopila algunos vocablos ahora en desuso, que eran muy comunes en la comunidad travesti trans en los finales de los 80 y los 90. Ok, usted mencionaba algo sobre ese aporte histórico, ¿no?, que ustedes estarían dando en este libro. Si nos cuenta un poquito más sobre ello, ¿cuál es ese aporte que estarían dando a la historia de toda esta comunidad? Porque también es importante conocerla e ir indagando más un poquito en ella. Ok, miren, yo quiero que piense cuando estábamos en escuela. Y se nos enseña siempre una versión de la historia oficial o la historia hondureña, como si fuera solo Francisco Morazán, solo José Cecilio del Valle, solo esas grandes luchas que se emprendieron en torno a la construcción de la República. Pero hemos vivido un montón de episodios de los cuales no tenemos demasiada memoria, porque hay un fallo estatal en brindarnos el derecho a tener una memoria histórica. Entonces el libro recopila un trocito, un segmento, una lucecita de cómo ha sido la experiencia y vida de las personas queer, porque nuestra experiencia y vida solamente está dicha a través de la burla, a través de la nota roja y los homicidios, o a través del exotismo. No hay otra manera en que nosotros seamos observados por la comunidad. Y lo cierto es que somos humanos y tenemos otras cosas más que contar. Y por eso hicimos este libro, para dignificar nuestra existencia.
porque no solo solamente somos víctimas o no somos solamente una aberración, sino que por el contrario, somos humanos, somos personas con dignidad y hemos vivido experiencias que merecen ser recordadas. Bien, totalmente de acuerdo. Cuéntenos un poquito en relación cuánto tiempo les llevó a ustedes poder elaborar este libro, recopilar esas imágenes que estamos viendo en pantalla con el video que están dando a conocer nuestros compañeros. Asimismo, también esa información, ¿no? Porque me imagino que no ha de ser fácil recopilar la información de todas estas historias que ustedes están contando. Bueno, quiero que piensen también que las imágenes que están viendo ahora en el fondo del ejemplar son imágenes que se producen, que salen directamente de nuestras casas, de nuestros álbumes. Y estas imágenes no se produjeron para que fueran vistas realmente. Y que piensen en nosotros, las personas de la comunidad queer, como personas que vivimos en constante violencia, acoso y zozobra, y que estas imágenes tuvieron que pasar un montón de obstáculos para ser vistas. Entonces, el proceso de hacer este libro tomó muchísimo tiempo, aproximadamente 1 año y un par de meses más. Sobre todo recabar la información, que ha sido el proceso más extenso. Piensen que estas imágenes se han salvado de huracanes, se han salvado de incendios. De hecho, algunas piezas fotográficas tienen un daño significativo porque estuvieron expuestas a humedad. Okay. ¿Me escuchan? Sí, le escucho totalmente claro. Se perdieron muchas piezas por humedad, se perdieron muchas piezas fotográficas porque nos mudamos de un lado a otro. Entonces, la recabación de esta información ha sido realmente el proceso más extenso. ¿Qué? Y luego fue seleccionar las imágenes. Nosotros tenemos 3.000 imágenes y condensarlas en 84 páginas fue realmente una labor titánica, porque a todas las imágenes les encontramos un significado especial y le tenemos muchísimo cariño. Claro, ¿qué tan difícil fue hacer todo este trabajo? Usted mencionaba que algunas incluso pues las encontraron húmedas, tuvieron que visitar, moverse a diferentes sectores del país también para poder recopilar estas imágenes. Fíjese que hay unas imágenes que vienen desde el Progreso y Oro, vienen desde la gran activista del Progreso y Oro, Escarcha Montes de Oca, una mujer trans de El Progreso, y también de China Rodríguez, otra chica trans del Progreso. Ellas dos tuvimos que ir al Progreso a traer las fotografías y las tuvimos con nosotros varios meses hasta que las logramos limpiar. Cuando nosotros conseguimos unas fotografías que generalmente han estado guardadas en álbumes o en cajas de zapatos, todo esto pasa por un proceso de limpieza y conservación. ¿Qué decimos? ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Es devolverles el brillo, quitarles el sucio, sacar los hongos, y luego estas imágenes se digitalizan con un escáner profesional y guardamos las imágenes para luego entrevistar a las personas y sacar la información de quiénes están, qué están haciendo en las fotos, en qué año fueron tomadas las fotos. No obstante, no siempre tenemos fotografías que tienen un contexto. Por ejemplo, el movimiento organizado de la comunidad queer ocurrió en el barrio Belén, en Tegucigalpa. Ahí se organizaban unas fiestas allá en los 70s, allá en los 80s, de la mano de una persona llamada Corazón. Una persona que era muy famosa en la ciudad, pero también muy citada en la prensa local. Y Corazón dejó 4 álbumes, y esos 4 álbumes han pasado muchas décadas de deterioro y llegaron a nuestras manos gracias a la colaboración y el esfuerzo del gran activista queer Donny Reyes de Arcoíris, de la asociación Arcoíris, y él ayudó a conseguir estas imágenes que cuentan esa historia, como eran los meros inicios de cuando nos juntábamos a bailar de violencia.
porque estamos hablando de una época donde salir a la calle ya era lo suficientemente peligroso como para que te lanzaran cosas, te desalojaran de los lugares. Hay muchos relatos de personas que se sentaron a pedir comida a un restaurante y no se la podían comer porque en eso llegaba la policía y lo sacaba. Y estamos hablando también de leyes que en aquel momento eran injustas y permitían ese tipo de violaciones a nuestros derechos. Y por otro lado hemos sacado imágenes que están en las hemerotecas. Y en las hemerotecas están bajo volúmenes inmensos de información y las personas no saben que esa información está ahí. Pero muchas veces la prensa es el único testimonio que tenemos de algunas personas que murieron asesinadas. Y que si no es por el reporte de prensa, que es siempre contado desde el exotismo, como dije antes, y la discriminación, pero aún así es un reporte válido que da cuenta de la existencia. Y por eso vamos a estos lugares a obtener esta información. Ok, importante esos relatos. Más adelante vamos a abundar un poquito más en ello para que nos cuente, porque realmente es importante también contar esas historias. Sin embargo, me llamó mucho la atención también el punto que usted mencionaba, ese proceso de conservar las fotos que tal vez estaban en mal estado, que usted mencionó también que pues les tienen que quitar por ahí la suciedad, recuperarle el brillo, todo ese proceso que se pasa para recuperar y mantenerlas en este libro. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, se tardan en poder recuperar una foto que esté en muy mal estado, como usted lo mencionó, tal vez con hongos incluso? ¿Me escucha, Dani? Bueno, creo que no me escuchó Dani. No sé si tiene problemitas ahí con el internet. Bueno, ¿Me está escuchando? Ahora sí. bueno, fíjese que nosotros hacemos... ¿Ahora sí? Ahora sí la escucho. ¿Me confirma si me escucha, Kimberly? Ahora sí la escucho. Perfecto, Kimberly. Bueno, el archivo es una organización. Perfecto, Kimberly. El archivo Honduras Queer es un archivo que se considera a sí mismo comunal. Es decir, que el trabajo que se hace de voluntariado y en comunidad. Porque pensamos que las imágenes y relatos, testimonios y memorias que nosotros estamos en contacto son imágenes y testimonios valiosos, no solo para nosotros como personas que no somos heterosexuales, sino también para el relato de cómo era Honduras. Es una historia importante para los hondureños. Entonces, a veces llegan los acervos en una caja de zapatos y poderlos trabajar toma semanas, incluso meses. Y nosotros los voluntarios del archivo nos juntamos una vez a la semana cuando hay esta tarea y vamos a limpiar con unas técnicas que hemos aprendido a través de formaciones y guardamos todo después de haberlos limpiado en papel especial para que las fotos puedan sobrevivir un tiempo más. Desgraciadamente, como estamos hablando de papel fotográfico, todo papel fotográfico va a pasar por un proceso de deterioro que es inevitable. Nosotros lo que hacemos por eso es digitalizar, porque entendemos que la hora de esas fotos va a conservar un mejor estado ahora que en 100 años. Okay. Así que toma muchas semanas por observar esta información y luego ir y entrevistar a las personas, captarlas en video y preguntarles. Bien, también tengo entendido que ustedes ya han hecho algún tipo de exhibiciones con estos libros. Si usted nos relata en el momento que están haciendo esa exhibición, Kimberly? ¿Cuáles son? Sí, le escucho. Le mencionaba que cuáles son esas fotos que posiblemente ustedes han visto en las exhibiciones que le han llamado la atención al público y sobre todo también a ustedes, porque supongo que habían historias que ustedes tal vez no conocían, que ustedes imágenes que no habían visto. Entonces, si nos relata un poco ahí cuáles serían como las imágenes que más han impactado tanto a la población, así mismo como a ustedes en relación a este libro.
Bueno, yo creo que todas las imágenes son impactantes porque nosotros hicimos una exhibición en el Centro Cultural de España en agosto del 2023. Fue la exhibición de arte más concurrida en la ciudad de Tegucigalpa ese año. La gente no podía ni entrar. Y creo que hay mucha, a pesar de que vivimos en un país tremendamente plagado de fobias y de violencias, también este es un tema que las nuevas generaciones tienen muchas ganas de escuchar. Y cuando uno escucha el relato que hay en los medios de comunicación, que siempre es desde la burla, pero también hay otro segmento de la población que sí tiene ganas de aprender cómo nos nombramos, cómo nos llamamos, cómo hemos vivido y que no ha visto fotos. La diferencia entre estas fotos y las fotos que miramos en los diarios es que estas fotos nos las tomamos nosotros mismos. Y estas fotos están tomadas desde el respeto y desde la cotidianidad y desde la normalización de quienes nosotros somos. eh, y desde los momentos más domésticos e íntimos de nuestras vidas. Y por eso resultan sorprendentes, porque generalmente nunca vemos nos vemos a nosotros así. Siempre nos vemos con una sábana en el rostro, porque hemos sido asesinados. Siempre nos vemos desde la burla, desde personas esposadas o detenidas, personas privadas de libertad, desde concursos de belleza, que sí es una parte de nuestra existencia, pero no es lo único que nosotros. Entonces creo que estas fotos han sido especiales para las personas que les observan, por eso, porque relatan otros aspectos de nuestras vidas que no son los que normalmente vas a ver en la prensa y en la radio, perdón, en la prensa y en la televisión hondureña, o los relatos que se escuchan en la radio también, ¿no? ¿Hace cuánto fue el hecho de que ustedes publicaron este libro? Esto para saber también el contexto de cómo ha sido la aceptación de la población hondureña, de si ha llegado a personas para que puedan conocer la importancia de la historia de la comunidad queer y asimismo, sobre todo, seguir promoviendo no esa aceptación a esta comunidad. ¿Me escucha, Dani? Bueno, la recepción ha sido maravillosa. Hacía un buen tiempo, desde 2012 o 2013. Sí, le he escuchado. ¿Y usted me escucha a mí? Sí, sí, la escucho. ¿Me escucha? Sí, le digo. Bien, creo que tiene un poquito de interrupción en la señal. Dani, ¿qué le parece si nos vamos a una breve pausa comercial, televidentes? Ya vamos a regresar para seguir hablando sobre este bonito tema y sobre todo darles importancia también a estas comunidades, porque ellos también deben y tienen el derecho de alzar su voz. Así que, televidente, no se despegue de nuestras pantallas, que ya regresamos. Gracias, televidente, por continuar con nosotros a esta hora a través de las pantallas de GOTV, nuestro programa Al Grano. Seguimos con nuestro invitado especial, Dani Barrientos, quien él nos ha estado hablando del libro que ellos han realizado. Él es coeditor, en este caso, del Archivo Honduras Queer, quien nos ha estado mencionando un poquito el proceso de elaboración, la conservación de las imágenes y sobre todo, pues, cuánto ha sido todo ese proceso, ¿no?, de poder contar estas historias que muchas veces tal vez no conocemos. Nos quedamos en la última parte, Dani, hablando en relación de la aceptación que ha tenido la población respecto a este libro. Bueno, nosotros estamos muy contentes por cómo este libro ha sido aceptado por la comunidad. Identificamos que vivimos en un país que mayoritariamente tiene un rechazo firme hacia la diversidad sexual y hacia todo lo que tenga que ver con lo que no es normativo o lo que no es cisgénero, a las personas transexuales, travestis, pero también a las personas que son lesbianas, bisexuales o homosexuales. A pesar de eso, y aún encontrándonos en este contexto tan violento,
hay un segmento de la población, sobre todo un segmento de la población muy joven, que sí tiene ganas de educarse y de hacer preguntas. ¿Cómo se nombran ustedes? ¿Cómo han vivido? ¿Qué significa esto que vemos? Y eso nos da muchísima esperanza. Normalmente las personas piensan que esa añorada paz o esa añorada igualdad que queremos los hondureños se va a lograr solamente a través de unos procesos que todavía ni se pueden designar, ¿no? Todo el mundo tiene una versión de qué podría pasar, pero nosotros estamos muy seguros que esa paz solo se logra si todas las minorías también estamos integradas. Y no solamente estamos hablando de las disidencias sexuales, estamos hablando de los pueblos originarios, estamos hablando de las personas con discapacidad también, que han sido excluidas y no son en el Estado hondureño sujetos de derecho. Son personas que han vivido al margen de las leyes, al margen de la historia, al margen de los beneficios. Por eso hay un segmento de la población que sí tiene un gran interés. Y sobre todo me llena de mucho de satisfacción que son personas jóvenes. Yo crecí en un ambiente sumamente religioso y crecí sin la oportunidad, crecí con miedo de saber quién era yo y de pensar quién era yo y de sentirme la persona que yo era. Y ojalá yo hubiera tenido un proyecto o una imagen o una persona a mi alrededor que me hubiera podido yo identificar a ella como una persona también válida y digna. Y este archivo lleva historias a otras personas y difunde esa información, porque nosotros no solamente rescatamos esta información, también la difundimos. Hacemos un montón de trabajo de difusión que tiene que ver a veces con hacer arte como exposiciones o otras veces como activismo puro y duro. Pero este segmento más joven de la población está muy ansioso, muy curioso, y son personas que hacen que nuestra labor sea también muy reconfortante y nos hace sentir orgullosos y orgullosas y orgullosas de quién somos y qué estamos haciendo. Sí, importante esa reflexión que nos acaba de dar, sobre todo pues conociendo el hecho de que ahora pues las nuevas generaciones también están aceptando lo que sería esa comunidad. Ahora bien, hablando un poquito sobre el relato de los libros, me llamó la atención y me comentaban también que ustedes encontraron lo que sería la historia de no sé si estoy equivocada, me corrige, de la primera mujer trans, que es Silfrida Chantal. Si nos puede relatar un poquito de esa historia que me llamó mucho la atención, que me la mencionaban. No sé si estoy equivocada, si fue una de las pioneras, en este caso de las mujeres trans. Bueno, nosotros hemos existido desde el momento cero de la historia. Llevamos aquí muchísimo tiempo entre ustedes. Lo que pasa es que Chantal, dice que Chantal es un ejemplo muy interesante. Chantal fue una mujer que apareció hasta en Sábado Gigante. En aquella época, en los 80s y los 90s, donde Sábado Gigante con aquel famoso conductor Don Francisco era el show principal de Latinoamérica, ¿no? Ella, Sigfrilda Chantal Pastor Argüelles, ese era su nombre, fue una mujer que tuvo 3 momentos mediáticos masivos en Honduras. Todo el mundo la conoce. De hecho, hay dichos populares que tienen que ver con la figura de Sigfrilda Chantal. Pero, si usted pregunta en la actualidad quién era ella, su memoria quedó en desuso y enterrada y olvidada. Nosotros habíamos escuchado de una persona llamada Sigfrilda Chantal y llegamos a la Hemeroteca Nacional y llegamos también a la Hemeroteca de Luna buscando información sobre una tal Sigfrida Chantal, pensando que era una mujer trans. Y luego con las investigaciones nos hemos dado cuenta que ella se llamaba Sigfrilda con una L, y que no era una mujer trans per se, sino que Sigfrilda había nacido como una persona intersexual, lo que erróneamente se conocía en el pasado como una persona hermafrodita, es decir, una persona que había nacido con características genéticas y físicas de ambos géneros. Y Sigfrilda había sido criada por su familia como un chico
y cuando ella llegó a la mayoría de edad, quiso transicionar a chica. Y su momento mediático más grande fue en el 76, cuando bajó de un avión enfrente de la prensa, y eso está cubierto en los diarios de la época con muchas hojas. Y se mira un montón de personas en la fotografía y ella baja del avión diciendo, cambié de género en Nueva York y me costó $130,000 y ahora soy una mujer a quien le cueste quien le cueste. Y desde ese momento ella, que tenía una personalidad también aguerrida y un fuego interior muy fuerte, va acaparando más titulares y más titulares. Y luego en el 88 ella decide demandar al Estado hondureño para ser reconocida en la papelería oficial como una mujer. Y eso genera un estallido mediático gigantesco. O sea, hay ríos de tinta sobre ella en ese momento, sobre con quién salía, cómo se vestía, las demandas que le hizo al Estado. Y después de una década de litigio, Sigfrida Chantal logra ser reconocida oficialmente por el Estado hondureño como una mujer. Y este es un precedente increíble para la comunidad, porque ha sido la única persona que lo ha logrado. En la actualidad eso no se puede. Y luego, eso fue en el 88. En el 98 ella vuelve a acaparar titulares y esta vez aún mucho, con una fuerza mucho más grande porque fue asesinada en Olancho. Según el reporte de prensa, fue asesinada por sus joyas. Y tal vez el caso de Xifrilda es uno de los más excepcionales porque su asesinato encontró justicia. Normalmente los asesinatos y transfeminicidios no encuentran justicia en Honduras. El 95 o 98% de los casos nunca encuentran culpables. De hecho, son desestimados o ni siquiera llegan a la denuncia. Pero en el caso de Cecilia Chatal, que era una mujer, como ya lo he dicho antes, de mucho poder económico, mucho poder mediático, ella encontró justicia, su crimen encontró justicia muy prontamente. Pero después del 98 su memoria se perdió. O sea, no sé, vinieron otras personas, vino el huracán Mitch, vino todo ese montón de cosas que hemos vivido desde 1998 y perdimos rastro de Sigfrilda. Y nosotros fuimos a las hemerotecas y comenzamos a buscar esa información. Y luego dos compañeros del Archivo Honduras Quill, Nail Cerón y Julio Méndez Lanza, que son historiadores, porque el equipo del archivo también tiene ese componente multidisciplinar y de múltiples identidades. Y ellos fueron y analizaron la información y hemos hecho algunos eventos donde hemos hablado sobre esto que estamos investigando sobre Xifrida Chantal. Importante porque incluso hasta yo creo que desconocía esa historia. Es importante volver a recuperar esa memoria de personas que han hecho logros también en nuestro país. Y si nos relata también alguna otra historia que ustedes pudieron encontrar en esta recopilación de imágenes y de información que a ustedes les haya impactado, ya sea de lucha, porque también creo que hay muchos de ellos y ellas que estuvieron pues en esta situación luchando por los derechos de ustedes para que tengan la misma igualdad como todos en el país. Y asimismo, no sé, algún crimen que a ustedes les haya impactado también y que desafortunadamente, como muchos creo, lamentablemente han quedado impunes. Bueno, para hacer una prueba de que hemos estado aquí entre ustedes, las personas heterosexuales, desde el inicio de la época y los tiempos, el archivo más antiguo que tenemos es de 1649, que es la época de la colonia. Está captado en la zona sur de Honduras y es el relato de dos personas que en aquel momento no se llamaba homosexualidad, en aquel momento no se llamaba sodomía, sino que se le conocía como pecado nefando o el pecado innombrable. Y son dos personas que son acusadas públicamente ante las autoridades por cometer actos del pecado nefando en un bosque, en el sector de Nacaome. ¿Qué pasó con estas personas? El relato no lo dice, pero sí habla de esa acusación. Luego pasamos de un solo en el tiempo a la época de Carías Andino, que hay unos
eh, archivos muy interesantes que hablan sobre cómo en la época de esta dictadura, que para mí fue una dictadura y un régimen represor, cómo se trataban a las personas que no eran iguales a las demás. Eh, y, y- y eso era con mano dura, con violencia, con represión, bueno, con las características de una dictadura, ¿no? Cero derechos y mucha violencia. Y luego pasamos a los ochentas, que veníamos de una época donde no podíamos salir a la calle sin que eso representara un riesgo y pasar en la cárcel solo por escándalo público, que eso era un delito. Salir a la calle y no comportarte como un hombre era un delito y podías pasar en la cárcel hasta una semana. Eh, y luego, en el marco de esos primeros encuentros que ocurrían en la zona de Belén, aquí en Tegucigalpa, donde las personas, en esos pequeños estanquitos, a la par de los burdeles, ahí se juntaban la comunidad. Y ahí comenzaron los relatos a decirse como, bueno, hay que buscar una manera de organizarnos y reclamar nuestros derechos. Y las imágenes prueban de esa primera época que eran fiestas, reuniones donde había muchas personas heteros y muchas personas gays y muchas personas transexuales y lesbianas. Y quiero recordar el impacto que esto puede tener, porque en principio, en esa época, éramos una comunidad cuando no nos acordamos de que teníamos derechos y que podíamos reclamarlos. Y vivíamos en ese momento, al menos en esas pequeñas casas de Zonal Belén, en una especie de armonía. Y por último, quiero recordar la pandemia de VIH, que el Estado hondureño en ese primer momento, cuando se detecta el primer caso, niega que hayan personas contagiadas de VIH. Y luego, lo primero que hace el Estado hondureño es ir y perseguir a los homosexuales, a las personas homosexuales, llamándolos públicamente en los diarios, y están en los diarios, sodomitas, llamándolos en los diarios pederastas, que es un término indigno para referirse a nosotros, y comienzan a investigar personas, y está hablado por ministros en los diarios, que iban a investigar personas, a privarlas de su libertad, porque en ese momento esa enfermedad se estaba manejando como una enfermedad exclusiva de nosotros y que tenía unos tintes morales y amorales. Entonces el Estado, no tenemos una claridad de cuántas personas murieron en esa pandemia, pero sabemos que el Estado nos negó derechos y que tardíamente tomó políticas públicas para ayudarnos. Pero todo el mundo de la comunidad, que ya tiene más de 50 años, cuando recuerda de los 80, recuerda muchas y muchas personas que murieron. Muchas personas murieron, amigos, vecinos, y era una época donde las personas morían en la parte de atrás de las casas, porque tener una persona enferma de VIH era un tabú gigantesco y lesionaba la integridad y la moral de toda una familia. Sí, bien, realmente que me dejó impactada con las historias, con esos hechos y sobre todo, pues, lamentablemente cómo han sido perseguidos durante décadas. Y usted mencionaba que uno de esos relatos realmente son bien antiguos. Sin embargo, ¿cuál es el último registro que ustedes llegaron a hacer en este libro, el más reciente que lograron recapitular, en este libro? Bueno, la imagen más joven que hay en el ejemplar es está esta persona que nosotros denominamos nuestra madre en el movimiento. Era una mujer excepcionalmente talentosa y bella, que también era muy popular en los medios de comunicación en su época. Ella se llamaba Alma Violeta. Alma Violeta era una estilista trans que se caracterizaba por su belleza. Y vivía Alma Violeta en aquella época entre la transición de los regímenes militares a la democracia. Ella se movía, fue muy activa en esa época, a finales de los 70s y todos los 80s. Y ella era la peinadora de las esposas de los coroneles y generales.
Entonces una mujer muy, muy bien conectada. Y ella fue la que nos agrupó a todos, a todas y todos, y dijo, hoy sí nos organizamos y vamos a buscar nuestros derechos. Y fue un ejemplo. Y en nombre a ella, o en honor a ella, es que una de las primeras organizaciones, Colectivo Violeta, se inspira para tomar el ejemplo de Alma Violeta y nombrarse Colectivo Violeta, ¿no? Entonces, Alma Violeta murió recientemente, murió en el 2023, en Estados Unidos. Ella se había ido para allá y sus cenizas regresaron a Honduras gracias a la labor de una organización llamada Apuvime, que hizo esta gestión de traer las cenizas de esta mujer tan importante, y a los hermanos Zambrano, Sandra Zambrano, por supuesto, tomó un rol muy importante con su organización, y José Zambrano, y trajeron los restos, y el año pasado las cenizas de Alma Violeta llegaron, y la última imagen con la que termina el libro es la llegada de los restos de Alma Violeta en una urna que fueron depositados aquí en Tegucigalpa. Y la invitación a su novenario, que bueno, ya era post-mortem, porque ella ya había muerto hace mucho tiempo atrás, ¿no? Un año atrás por lo menos, o año y medio atrás, pero ese es el final del libro, la llegada de Alma Violeta. Aquí nosotros denominamos dentro del archivo nuestra madre. Ok, y aproximadamente, no sé si maneja el dato exacto, cuántas historias ustedes lograron recopilar en el transcurso, pues, de este momento que estuvieron ustedes elaborando el libro. Bueno, mire, piezas archivísticas, es decir, especímenes, tenemos de textiles, es decir, piezas de ropa, que para nosotros es muy importante eso. Tenemos exámenes médicos, tenemos actas de nacimiento, cartas de amor, hay libros, hay revistas, hay un fuerte componente hemerográfico, es decir, cosas que salieron de los periódicos, como lo he dicho antes, una fuente de información. Y también hay muchas fotografías. Eh, Invitaciones a misas que van contando son como piezas que si uno las va uniendo, van contando una historia de un rompecabezas que da cuenta de cómo ha sido nuestra existencia. Y si la sumamos, generaríamos unas 3.000 ejemplares, unos 3.000 especímenes, perdón, eh, que esperamos que al final de año podamos tener unos 1.000 más o menos. Oh, wow. Bastantes, la verdad que es un gran trabajo el que ustedes han hecho con este libro, incluso pues los televidentes ya tenían la opción, ¿no? A través de la pantalla que estuvimos en este caso mostrando algunas partes del libro y que usted lo podía escanear totalmente gratis por si desea pues adquirirlo y conocer un poquito más de la historia de esta comunidad. ¿Qué le parece, Dani, si nos vamos a una última pausa comercial? Ya vamos a regresar para ir yendo ya a la parte final de esta bonita entrevista, así que televidentes no se despeguen de nuestras pantallas. Gracias, televidente, por continuar con nosotros a esta hora del día y seguimos hablando sobre el tema principal de hoy del libro Archivos Honduras Queer, que nos ha estado dando más detalles. En este caso, nuestro invitado especial, Dani Barrientos, él es coeditor de este gran trabajo que han estado haciendo con grandes personalidades también del país, porque sin duda han tenido la ayuda de varias personas dentro de la comunidad. Ahora bien, como lo mencioné desde un inicio, también estamos dentro del mes del orgullo de esta comunidad. Si nos cuenta un poquito, Dani, ustedes cómo la han vivido en este mes, asimismo también la aceptación, o sea, aún falta todavía poder aceptar lo que sería la comunidad en nuestro país. Bueno, junio es un mes muy especial, y es la conmemoración de toda la lucha que hemos hecho y todos los derechos que hacen falta por conquistar y ganar. Hemos recibido mucho apoyo, como usted lo ha mencionado, especialmente de la cooperación española, a través del Centro Cultural de España, que son nuestros financiadores de este ejemplar, que pueden, como bien ha dicho usted, Kimberly,
escanear a través del código de barras que ha aparecido en la pantalla en diferentes ocasiones a través de esta entrevista. Hemos celebrado el orgullo de ser quienes este mes, en los cuales inclusive hemos donado ejemplares a las audiencias que han acudido a nuestras actividades. Nosotros hacemos muchas actividades en el Centro Cultural de España, que pueden seguir en las redes sociales, y ahí todas las actividades son libres, gratuitas y abiertas al público, y es un espacio libre de discriminación, de cualquier tipo de discriminación. Entonces, aquí hemos celebrado, por ejemplo, una especie de revista teatral o peña teatral que llamamos Cuiroteca, que le hicimos el 19 de este mes, que es un espacio donde mezclábamos arte con activismo y comedia para poder hablar de los temas que son relevantes el día de hoy en nuestra comunidad. No solo hablar del pasado, que es algo que le interesa al archivo, sino también hablar del presente. También gracias al apoyo del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el día 20 tuvimos un recorrido, un tour guiado por nuestra madre y nuestra piedra angular en el archivo Honduras Queer, que es Abigail Galindo, cofundadora de este hermoso archivo. Ella fue una activista desde hace mucho tiempo y sigue siendo una activista, fundadora del proyecto del archivo, pero también fundadora de otras organizaciones, y una colega fotógrafa que estuvo por varias décadas fotografiando su vida y fue uno de los primeros acervos en llegar al archivo Honduras Queer. Y hoy vamos a tener hoy es 26 de junio, en unas horas vamos a tener una actividad en el Centro Cultural de España, donde vamos a fotografiar a las personas en una especie de fotoestudio, personas de la comunidad, para seguir acumulando más fotos que con el tiempo van a tomar un valor muy especial para nuestra comunidad. Y así seguimos conmemorando nuestro junio. Sobre todo nos complace que este libro ha sido un éxito también fuera de Honduras. Hay muchas personas que tienen mucho interés por este tipo de bibliografías. Hoy recibimos la buena noticia de que Abigail Galindo, que es la persona que acabo de mencionar, nuestra cofundadora y madre, va a ir a Santiago de Chile a un encuentro, porque en Latinoamérica hay un auge de archivos que tienen que ver con memorias de grupos disidentes sexuales y de género, o sea, de las disidencias sexuales. Y hay por allá afuera muchas personas que están pendientes del proyecto del archivo Honduras Queer y de las investigaciones que estamos haciendo y siguiéndonos los pasos. Vamos a tener también dentro de pocos meses, 2 meses, un espacio dentro de la revista académica de la Universidad de Harvard, que es la revista, se llama Revista, es una ejemplar digital que hace reviews sobre qué es lo que está pasando en Latinoamérica en este momento. Tuvimos un reportaje con NACLA, que es un media outlet súper importante para nosotros, que habla sobre el nacimiento del archivo y el proceso del archivo Honduras Queer. Vamos poco a poco dándonos a conocer y sobre todo llevando la memoria, rescatando la memoria, que siempre ha estado tan en peligro de extinguirse como nuestras vidas mismas, y porque el Estado nos ha negado el derecho a recordar y por lo tanto el derecho a situarnos políticamente desde la memoria. Que acaba de mencionar esos logros que ustedes están realizando con este libro, Dani, y ya para ir finalizando, ¿no? Ese mensaje a la población hondureña, el televidente que nos está viendo, para que una pueda adquirir este libro y sobre todo, ¿no? Para empezar con esa aceptación a la comunidad, que los vean como pues parte de nuestra sociedad, y asimismo también importante poder conocer estas historias, estas imágenes, para que veamos también la lucha y todo, tal vez el sufrimiento que he tenido muchas veces, y sobre todo también pues al final esa cercanía como comunidad que ustedes tienen, ese apoyo interno que ustedes mismos se dan
para pues también llegar a hacer este tipo de logros, como usted lo ha mencionado, en relación que este libro pues ha llegado incluso a nivel internacional? Bueno, recordemos que por lo menos hasta donde está aprobado por la ciencia, solo vivimos una vez. Eh, y recordemos que somos humanos. Y recordemos que allá afuera todos conocemos a alguien que es de la diversidad. Sea nuestro amigo, nuestro vecino, la persona que pasa por enfrente. Y nosotros, sinceramente, le estamos pasando muy mal. Unos más que otros. La comunidad trans, como lo he dicho antes, le está pasando peor que el resto de nosotros. De hecho, estamos claros de que está habiendo que faltan generaciones enteras de personas trans, que no existen personas trans de 70 años porque ya murieron todas, porque la esperanza de vida es muy baja. Así que hagan el esfuerzo, no tienen que comprendernos, pero sí pueden educarse. Y si pueden buscar recursos como este libro que cuenta nuestra historia, o si pueden asistir a nuestras presentaciones y actividades o asistir a las de otras organizaciones también, ¿no? Y recordar que nosotros también somos humanos y somos sujetos de derecho y que bueno, también si todos tuviéramos fuerzas ante lo que nos oprime, que es realmente un Estado que no garantiza nuestros derechos, entonces podríamos ser una fuerza muy, muy poderosa para reclamar nuestros derechos. Bien, qué bonita esa reflexión, Dani, y nuevamente muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por darnos de su tiempo para conocer un poquito más toda la historia que hay detrás, ¿no?, de este libro, ese trabajo tan arduo que ustedes han hecho como comunidad y asimismo ese mensaje a la población hondureña. Nuevamente, gracias, Dani, por acompañarnos hoy en nuestro programa Al Grano. Gracias y estamos en contacto y gracias por la oportunidad y por la apertura de escucharnos. Súper, muchísimas gracias, Dani. También gracias a usted, televidente, que nos estuvo acompañando en esta hora de programación. Los esperamos mañana para una nueva emisión más. Que tenga un lindo día.